Bien, un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto en la última clase. Como que el lunes pasado fue feriado, ¿verdad? No tuvimos clase, nos faltó terminar una parte de lo que es las compuertas lógicas. Entonces, rápidamente vamos a dar un repaso y terminar esta parte antes de ver ya otros temas, ¿verdad? Bueno, habíamos dicho que las compuertas lógicas son compuertas o dispositivos, ¿verdad? Que operan con estado lógico, ¿verdad? ¿Verdad? Falso, alto, bajo, eh, circuito cerrado, abierto. Eh, digamos que una compuerta lógica, el nivel lógico representa el nivel cero, digamos, representa un voltaje bajo y un nivel alto, un nivel lógico alto, ¿verdad? Un nivel de voltaje que puede ser de 3 o 5 voltios, ¿verdad? A la vez, cada compuerta viene representado por un símbolo. Nosotros estuvimos viendo ya los básicos, ¿verdad? Compuerta AND, OR, NOT. Y nos falta ver las compuertas, ya las combinaciones de esta, ¿verdad? Que son otra vez otros tipos de compuerta. Bueno, las compuertas lógica básica, tenemos la compuerta AND, tenemos la compuerta OR, NOT, y las compuertas lógicas compuestas, que son combinaciones de estas, las primeras, las compuertas básicas, ¿verdad? Que son NOR, NAND, OR exclusivo y no XOR, ¿verdad? Bueno, vamos a ir hablando de cada una rápidamente. Esto ya habíamos visto también en la clase anterior, ¿verdad? Que la compuerta AND, que digamos que es produce la multiplicación lógica AND, ¿verdad? Es decir, es como realizar el producto entre las entradas A y B, ¿verdad? En este caso, la salida S va a ser igual a A por B, o A and B, ¿verdad? Y tenemos su tabla de verdad, en donde podemos notar que en la salida vamos a tener 1, en el caso de que las dos entradas sean 1. El único caso en que las entradas sean 1, ¿verdad? En este caso, esta compuerta AND es solamente de 2 entradas, pero puede tener más entradas. En todos los casos, si tiene más entradas, tendremos una salida 1 solo si todas las entradas tengan un valor 1, ¿verdad? En todas las demás, ya la salida sería 0, ¿verdad? En cualquiera de ellas aparece un 0, la salida ya va a ser 0. Entonces, esa es la tabla de verdad de la compuerta AND. ¿Ok? Después tenemos la compuerta OR, cuyo símbolo es este de aquí. A diferencia de la AND, vemos que la AND aquí es recta, la OR es como una curva aquí, ¿verdad? Entonces este es el símbolo de la compuerta OR. Y la salida es el resultado de la suma de las entradas. La compuerta OR entonces es la suma, ¿verdad? A por B entonces es como la suma algebraica de A más B. Y su tabla de verdad es esta de aquí. Y aquí podemos ver que si aparece un 1 en cualquiera de las entradas, ya vamos a tener una salida 1 o un resultado 1 aquí. ¿Ven? Si A o B es 1, ya directamente el resultado ya es 1. De igual forma, si A y B son 1, también la salida vamos a tener un 1 lógico, ¿verdad? Entonces, esta es la tabla de verdad de una compuerta OR. Y igual si tenemos más entradas, 3 o 4 entradas, siempre vamos a tener un resultado 1 o en una salida 1 si en cualquiera de las entradas aparece un 1. El único caso en donde vamos a tener un 0 en la compuerta OR es cuando todas las entradas son 0. En este caso A y B son 0, entonces tenemos salida 0. Ok. Después tenemos la compuerta NOT, que es la negación o la inversión de
de la entrada. En este caso tenemos una sola entrada y una salida. Y este es el símbolo de la compuerta NOT. Y como pueden ver, la salida corresponde a la negación o a la inversión de A. ¿Okay? Y su tabla de verdad, así. Invertido, ¿verdad? O negado. Ok, si A es 0, la salida es 1. Si A es 1, la salida es 0. Eso se entiende como A negado o A invertido, ¿verdad? Esta es la compuerta NOT. Bueno, después ya tenemos las combinaciones de la compuerta. La compuerta NAND, por ejemplo, ya es una combinación de la compuerta NAND con NOT. Acá pueden ver que tenemos aquí una NAND y aquí un NOT en la salida, ¿verdad? Y dice ahí, es el complemento de la función AND, como se indica por el símbolo gráfico, que consiste en una compuerta AND seguida por un pequeño círculo. Este pequeño círculo de aquí nos indica que es una NAND. Es decir, es la compuerta AND, pero con el circulito aquí es una NAND. Es decir, es la combinación de estas dos compuertas, la NAND con la NOT, ¿verdad? Quiere decir que invierte la señal, es decir, que se está invirtiendo la salida. O sea, lo que resulta de la compuerta AND se invierte. Y su expresión algebraica sería esta. La salida entonces va a ser igual a A por B negado. A por B negado. Y la tabla de verdad es esta de aquí. Acá podemos ver que tenemos un 0 solo en el caso si A y B son 1. Si en cualquiera de las dos entradas aparece un 0, ya inmediatamente vamos a tener un 1 en la salida. O sea, esa es la compuerta NAND. La compuerta NAND entonces es la combinación de las compuertas AND y NOT. Y su símbolo, o el símbolo de la compuerta NAND, es esta de aquí. La NAND con el circulito aquí. Eso nos indica que es una NAND. La expresión algebraica entonces va a ser igual a A por B negado. Ok, seguimos. Después tenemos la compuerta NOR. La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR y utiliza el símbolo de la compuerta OR seguido de un círculo pequeño, quiere decir que invierte las señales. Es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que el anterior. Es la combinación de la compuerta OR con la NOT. Y el símbolo de la compuerta NOR va a ser esta de aquí. La OR y con el circulito en la salida, eso nos indica que la salida va a estar invertida o negada, ¿verdad? Y su expresión algebraica es esta. La salida es igual a A más B negado. A más B negado o invertido, ¿verdad? Y la tabla de verdad es esta de aquí. Acá podemos notar que siempre vamos a tener 0 en la salida, excepto cuando todas las entradas son 0. Ahí sí, A y B son 0, vamos a tener un 1, pero cualquiera de ellas tiene un 1, ya inmediatamente la salida va a ser 0. 0. Ok. Esta entonces es la compuerta NOR. Luego tenemos la compuerta OR exclusivo o XOR. Es OR exclusiva, en este caso con dos entradas, pueden tener más también, ¿verdad? Y lo que hará que ellas será una suma lógica entre A por B negado más A negado por B. O sea, esta es la expresión algebraica de la XOR o la OR exclusiva. A ver. El símbolo es esta de aquí. Es como una OR, ¿verdad? Pero con doble curva aquí. Esto nos indica que es una compuerta OR exclusiva.
La expresión algebraica esta de aquí, S es igual a por B negado más A negado por B. Y la tabla de verdad es esta de aquí. Entonces aquí podemos ver que cuando tanto A y B son iguales, si A y B son iguales, tenemos un 0. Si A es 0, B es 0, tenemos un 0. Si A es 1, B es 1, tenemos 0 en la salida. En los demás casos, donde A y B son diferentes, entonces la salida va a ser un 1. Entonces esta es la tabla de verdad de una compuerta OR o XOR, OR exclusivo, ¿verdad? Símbolo, expresión algebraica y la tabla de verdad. Ok. Y la última compuerta que vamos a ver es esta de aquí, que es la NOR-X o OR-X. Perdón, en la NOR-X es simplemente la inversión de la compuerta OR. O sea, es la misma que la anterior, pero invertida. O sea, es como aplicarle un NOT aquí en la salida de la OR exclusiva. ¿Ok? Entonces, la OR exclusiva con el circulito aquí, indicando que tiene la salida negada. Es la combinación de estas dos compuertas, cuyo símbolo se resume a esto, la expresión algebraica a esto, y este sería la tabla de verdad. Entonces, la salida va a ser igual a A por B negado más A negado por B, todo esto otra vez negado, ¿verdad? O sea, toda la suma negada. Esta es la tabla de verdad. Como pueden ver, la salida es simplemente está invertida. Si comparamos otra vez con la anterior, vemos que la salida aquí es 0, 1, 1, 0 y acá es 1, 0, 0, 1. O sea, es simplemente la salida invertida. Bien. Resumiendo entonces, todas las compuertas, todas las que ya estoy moviendo, se resume a esto. Aquí tenemos todas las compuertas. Tenemos las AND, OR, NOT, NAT, NOR, XOR y NOR exclusiva. Bueno, la AND, como ya habíamos dicho, que es el producto de las entradas, A por B. Entonces, la entrada es A y B, la salida C. Entonces, C es igual a A por B, o A AND B. Su tabla de verdad es esta de aquí. Tenemos un 1 en la salida solo cuando todas las entradas son 1, ¿verdad? La tabla de la verdad de AND. Después tenemos la compuerta OR, cuyo símbolo es este de aquí. La salida C entonces va a ser igual a A más B o A OR B. Esta es la expresión. A más B. La tabla de verdad es esta de aquí. Aquí podemos ver que en la salida vamos a tener 0 solo en el caso en que A y B sean 0. Solo en el caso que todas las entradas sean 0, ¿verdad? Si tiene más de 2 entradas, entonces todas las entradas tienen que ser 0 para tener en la salida un 0. En todos los demás casos, tenemos un 1. ¿Verdad? En cualquiera de ellas, de las entradas aparece un 1, ya inmediatamente la salida va a ser un 1. Entonces, esta es la compuerta OR. Después tenemos la compuerta NOT, que es simplemente la negación de la entrada, es decir, la inversión. Acá podemos ver que la salida B es igual a negado. Eso indica que si A es 0, la salida va a ser un 1. Y si A es un 1, la salida un 0. Ese es el NOT. Después tenemos la NAND, que es la combinación de la AND con la NOT. ¿Ok? El circulito de acá nos indica que es una NAND y su expresión va a ser esta de aquí, que nos dice que C es igual a A por B negado y la tabla de verdad es esta de aquí. Como pueden ver, si comparamos la tabla de verdad con la tabla de verdad de la AND,
la salida es totalmente invertida, ¿verdad? Acá tenemos un 0, 0, 1 y acá tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, ¿verdad? O sea, simplemente tiene la salida invertida. Y esa es la compuerta NAND. Después la NOR es la combinación de la compuerta OR con la NOT. Con el circulito aquí nos indica que es una NOR. La expresión es esta de aquí, donde nos dice que la salida C es igual a más B negado. Su tabla de verdad es esta de aquí. Y aquí vemos que vamos a tener uno de la salida solo en el caso de que todas las entradas sean ceros. Sean cero, ¿verdad? Y si comparamos con la tabla de verdad de la compuerta OR, vemos que es simplemente la inversión de la salida. ¿Ok? Acá es 0, 1, 1, 1 y acá es 1, 0, 0, 0. ¿Verdad? Este es entonces la compuerta NOR. Después ya tenemos la compuerta XOR, que ya viene a ser una combinación más compleja, cuya expresión está de aquí, la salida C igual a negado por B más A por B negado. ¿Ok? Esto también se puede indicar de esta manera con esta expresión. Esta expresión nos está indicando que es una compuerta XOR. A más B, pero el símbolo más con un circulito otra vez, eso nos está indicando que es una compuerta XOR. Una compuerta XOR. Podemos expresar de esta manera o de esta manera, ¿verdad? A negado por B más A por B negado o simplemente A XOR B. De esta manera. Y su tabla de verdad está de aquí. Aquí podemos ver que cuando las entradas son iguales, si A y B son 0, la salida va a ser un 0. Si A y B son 1, 1, la salida va a ser un 0. En los otros estados, digamos, en las otras combinaciones, siempre vamos a tener un 1 en la salida. Por último tenemos el NOR exclusiva, que es la compuerta XOR combinado otra vez con una NOT en la salida, con una NOT en la salida. Su expresión algebraica es esta de aquí, A negado por B negado más A por B, y también pues lo podemos expresar de esta manera, A XOR B negado. ¿Ok? Negado. Y su tabla de verdad esta de aquí, y como pueden ver es simplemente la negación de la compuerta XOR. Acá tenemos 0, 1, 1, 0 y acá 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces tenemos aquí todas las compuertas, las compuertas lógicas que vamos a estar utilizando. Ok. Profe, ¿Alguna consulta? sí, tengo una pregunta. Sí. Para el examen, ¿hasta dónde entraría? ¿El examen qué fecha tiene marcado ustedes? Creo que Oh, a ver, el 12 más o menos, más, si no mal no recuerdo. creo que es lunes, Sí, tiene que próximo ser un lunes, lunes. Ah, el lunes 11, que es ya este lunes. sí, el próximo lunes. Ah, ok. Y vamos a tener hasta compuertas lógicas, hasta aquí. Después de esto vienen algunas operaciones lógicas que, que no vamos a incluir todavía, ¿verdad? Pero esto sí, la tabla de verdad, compuerta AND, OR, todo esto. Y lo que vimos anteriormente en el capítulo 1, que son los números binarios, conversiones binarias a decimales, todo eso que estuvimos desarrollando en la unidad 1. Unidad 1, unidad 2, hasta aquí, hasta lo que hoy vamos a desarrollar.
A ver, el próximo lunes. Hoy, Dale, profe, ok, gracias. el 11. Déjame confirmar si cuándo es el examen de ustedes. Voy a fijarme en el calendario, no estoy seguro. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, vamos a pasar ya a lo que es las, las leyes, reglas y teoremas de la álgebra de Boole. Ok, bien, rápidamente vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a ver Profe, la... Sí, sí, te escucho. buen día, profe. El ¿Qué tal? 18 es nuestro examen. El 18. No, nos queda todavía entonces 2 semanitas. O sea, esta semana y la Sí, otra. Voy a tratar de preparar así tipo un cuestionario para la próxima clase, para que tengan como referencia, ¿verdad? Ustedes para que estudien. Pero hasta la unidad 3 donde desarrollemos esta semana va a entrar en el examen parcial. ¿Ok? dale, profe, gracias. Bueno, ¿están viendo esta presentación? La puerta AN, si me confirma. Sí, Bien, acá lo que les quiero mostrar es el circuito equivalente de cada compuerta, ¿verdad? Por ejemplo, la compuerta lógica AND o la puerta AND, su circuito equivalente sería este de aquí. O sea, es como tener un circuito en serie, dos switch o dos llaves en serie con una lámpara, ¿verdad? Entonces ahí podemos notar que si le llamamos la llave A, la llave B a esto, que serían las entradas, y la I, la salida, ¿verdad? Vamos a notar ahí que la I o la lámpara se va a encender solo en el caso en que A y B estén cerrados. O sea, solo cuando A y B son 1, ¿verdad? ¿Ok? Si cualquiera de los dos se abre, ya se abre el circuito y ya se apaga la lámpara. Entonces, este circuito responde a la compuerta AND. Ahí podemos ver que A y B, dependiendo del valor de A y B, y si A y B están cerrados, vamos a tener un 1, o sea, se va a encender las lámparas. Si cualquiera de los dos se abre, o si los dos se abren, ya tenemos un 0. Entonces, esta sería una compuerta AND, ¿verdad? AND por B. Sería entonces un circuito en serie de dos llaves en serie. Bueno, circuito equivalente para la compuerta OR. Es como tener dos llaves en paralelo. Dos llaves en paralelo, A y B. El mismo circuito, pero en paralelo, ¿verdad? Ahí podemos notar que cualquiera de los dos se cierra y ya tenemos un 1 en la salida. Si cualquiera de los dos se cierra, cierra el circuito y se enciende la lámpara, ¿verdad? En el único caso en que no se va a encender la lámpara es si las dos llaves están abiertas al mismo tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a tener un 0. Si A y B son ceros, entonces la salida va a ser 0. En los demás casos, las demás combinaciones, siempre vamos a tener un 1. Esto responde entonces a una compuerta OR, circuito equivalente a una compuerta OR. O sea, A más B. O sea, la suma algebraica A más B. Bueno, después, la compuerta NOT, pues no tenemos un circuito equivalente, ¿verdad? Pero esto sabemos que es simplemente la negación, ¿verdad? Es la entrada, la salida negada, ¿verdad? Si A es 0, salida 1, A es 1, la salida 0. Después tenemos las compuertas combinadas, que es la compuerta NAND, así como les estuve explicando, que es simplemente la combinación de la compuerta AND con una NOT. Y tenemos este de aquí, de abajo, el
circulito aquí nos indica que es una NAND y su circuito equivalente sería este de aquí. Aquí vemos que cuando A y B se cierran, los 5 voltios de aquí está derivando a tierra. Cuando se cierran los dos, deriva a tierra y eso hace que se apague la lámpara. Entonces es el único caso donde vamos a tener un 0, ¿verdad? En lo demás combinaciones siempre va a ser un 1 y esta es la tabla de verdad. Solo vamos a tener un 0 si los dos están cerrados. Si los dos están cerrados. En las demás combinaciones siempre vamos a tener un 1, es decir, que siempre esta lámpara estará encendida. Entonces esto responde a una compuerta NAND, que es la combinación de una AND con una NOT. ¿Ok? Después tenemos la compuerta NOR, cuyo circuito equivalente es esta de aquí. Aquí vemos que también tenemos las dos llaves en paralelo, pero otra vez en paralelo con la salida, que es la I, con la lámpara, ¿verdad? Podemos notar ahí que la lámpara se va a encender solo en el caso en que las dos entradas estén abiertas. Tanto A y B tienen que estar abiertas, tienen que estar en 0, ¿verdad? Para que se pueda encender la lámpara. En cualquiera de los demás casos, no se va a encender porque los 5 voltios que le está entregando esta fuente se deriva a masa y eso hace que la lámpara se apague, ¿verdad? Entonces, esta es la tabla de verdad. Tenemos un 1 solo en el único caso en que A y B sean 0 o A y B estén abiertos. Y la compuerta NOR es la combinación de la AND con la NOT. Este es el símbolo de la tabla de verdad. Después tenemos la compuerta OR exclusiva o XOR, cuya combinación, digamos, es algo más compleja. Pero este sería el equivalente, el diagrama equivalente de una XOR. O sea, este de aquí. Podemos ver ahí que son varias compuertas, tanto AND, OR y NOT combinadas. Vemos que A y B son las entradas, pero para la primera AND vemos que la B está negada aquí con una NOT. La B está negada. La A pasa directo. Para la compuerta de abajo vemos que la A está negada con una NOT. La misma A, la A que ingresa aquí, acá está negada. La B va directo, ¿verdad? Y las salidas de estas AND, la AND de arriba y de abajo, otra vez va a la entrada de una OR. ¿Ok? Va a una entrada de una OR. Y finalmente tenemos en la salida esta expresión, ¿verdad? A por B negado más A negado por B. Esta es la salida de una OR exclusiva. El circuito equivalente es esta de aquí. Ya son como 4 llaves combinadas, tanto serie paralela, ¿verdad? Cuando uno abre, el otro cierra. Cuando el otro cierra, el otro abre, ¿verdad? Entonces, combinada todas estas, estaría respondiendo a una compuerta OR exclusiva, ¿verdad? La tabla de verdad es esta de aquí y el símbolo esta de aquí. Y la expresión, ¿verdad? La expresión que también se puede resumir de esta manera o de esta manera. A por B negado más A negado por B, pero también si lo escribimos de esta manera estamos diciendo que el símbolo, el símbolo de más con el circulito significa la función XOR en álgebra booleana. Ok. Seguimos. La compuerta OR exclusiva, o NOR exclusiva, mejor dicho, o XNOR, no es otra cosa que la OR exclusiva negada. Es simplemente colocando aquí el circulito, ya estamos indicando que la salida está negada, está invertida. Y como pueden ver, el diagrama equivalente es esta de aquí, solo que en la salida le estamos aplicando una NOT. O sea, esta misma expresión nosotros vemos aquí,
que es la OR exclusiva. Es esta misma, solo que le agregamos aquí una NOT. Como pueden ver, una NOT, y eso ya lo convierte en una NOR exclusiva o XNOR, ¿verdad? Su tabla de verdad esta de aquí, el símbolo aquí, y también lo podemos expresar de esta manera. La salida C igual a OR exclusiva B negado, así mismo. Y la tabla de verdad es simplemente la inversión de esta otra. Acá es 0, 1, 1, 0 y acá es 1, 0, 0, 1. Ok. Bueno. Con esto terminamos todo lo que tenga que ver con las compuertas. Vamos a continuar ahora con las álgebras booleanas o leyes, reglas del álgebra de Boole. Ok. Bueno. Leyes y reglas del álgebra de Boole. Bueno, como cualquier sistema matemático, también acá existen ciertas reglas, leyes, teoremas, ¿verdad? De suma, resta, de los signos, de las agrupaciones, de las distribuciones. Para el álgebra de Boole también tenemos algunas leyes y reglas que tenemos que conocer, ¿verdad? Para poder realizar operaciones del álgebra booleano. Esas leyes básicas son estas. Principalmente estas tres, que es la ley de conmutación o ley conmutativa. Después tenemos las leyes asociativas, que es la otra ley. Aquí, leyes asociativas. Y la ley distributiva. Estas son las tres leyes del álgebra de Boole. Leyes conmutativas, leyes asociativas y ley distributiva. Vamos a ir hablando de cada ley. Empezando con las leyes conmutativas, tenemos que la ley conmutativa de la suma para dos variables se escribe como sigue. A más B es igual a B más A. O sea, esta expresión de A más B es lo mismo que B más A. O sea, podemos cambiar la posición, ¿verdad? A más B es igual a B más A. Este es para la compuerta OR. ¿Ok? Podemos decir entonces que es lo mismo que A esté acá arriba y B acá abajo que B arriba y A abajo. O sea, estos son lo mismo, ¿verdad? Esto equivale a esto. A más B que B más A. Esa es la ley conmutativa, ¿verdad? Para la compuerta OR. La misma ley también se puede aplicar para la compuerta AND. ¿Ok? Estas son compuertas AND. Entonces, la ley conmutativa de la multiplicación para dos variables. O sea, A por B es igual a B por A. ¿Ok? Al principio era solamente suma. O sea, al principio era de la compuerta OR, ¿verdad? Que es suma, AND OR B más B OR AND, ¿verdad? Pero aquí, con la multiplicación o el producto, que es la AND, también se aplica esta ley conmutativa. Es lo mismo decir que A por B que B por A. O A AND B y B AND A. Bueno, y sería esto, ¿verdad? Una compuerta OR, perdón, AND, donde la entrada A y B es igual que otra compuerta AND que la entrada sea B y A, ¿verdad? Se cumple esto entonces para la ley de las leyes conmutativas. Bien, después tenemos las leyes asociativas. La ley asociativa de la suma
para 3 variables se escribe como sigue. A más, entre paréntesis, B más C es lo mismo que paréntesis A más B más C. Es lo mismo. A más la suma entre paréntesis de B más C que la suma entre paréntesis A más B más C. Esa es la ley asociativa. Entonces eso también se cumple. Y también esta misma ley, o sea, si vamos a expresar en un diagrama, esto equivale a esto. ¿Ok? Acá tenemos dos compuertas OR, cuyas entradas son A, B y C, ¿verdad? Pero acá vemos que B y C van a una compuerta, primeramente a una compuerta OR y la salida va otra vez a otra compuerta OR. Y en la salida de esta compuerta nos sale esta expresión. A más, entre paréntesis, B más C. Pero es lo mismo que tener esta otra configuración, ¿verdad? Donde en las primeras entradas tenemos A más B y después tenemos C, ¿verdad? En la salida entonces vamos a tener entre paréntesis la suma de A más B más C. ¿Ok? Esto no es otra cosa que una compuerta OR de 3 entradas. Es lo mismo, es lo mismo. Es que tener una sola compuerta con 3 entradas de A, B y C. En la salida vamos a tener A más B más C. O sea, no importa en dónde agrupemos, ¿verdad? Podemos agrupar A más B más C o B más C más A, ¿verdad? Entonces, de eso habla la ley asociativa. Este es para la compuerta OR o la suma. También la misma ley, la ley asociativa, se puede aplicar a la multiplicación. Para 3 variables se escribe del siguiente modo, ¿verdad? A por paréntesis B por C igual a, entre paréntesis, A por B por C. O sea, es lo mismo para los productos o para la compuerta AND. Es lo mismo esta configuración de 2 compuertas que esta otra, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Si B y C le aplicamos a una AND y después a otra AND, es lo mismo que A y B en una compuerta AND y luego a otra compuerta AND. Y en la salida de aquí tenemos A por, entre paréntesis, B por C, que es lo mismo que esta salida, entre paréntesis, A por B por C. Bueno, ahí tenemos entonces la ley asociativa. Se aplica tanto para compuerta AND y OR. Por último tenemos la ley distributiva. La ley distributiva. ¿Ok? La ley distributiva, que habla también de esto, que si yo tengo una expresión de esta forma, en donde A se está multiplicando por la suma de B más C. ¿Ok? A por, entre paréntesis, B más C. Yo puedo distribuir, como una distribución normal, ¿verdad? De números decimales, cuando, o sea, de